Muy buenas noches, compañeros y compañeras de la licenciatura en teología desde el contexto o para el contexto latinoamericano. Em, como hemos tratado de lanzar unas líneas que permitan la articulación en- entre varias cuestiones que lamentablemente en el contexto de la teología contemporánea aún parecen divididas o separadas. He querido traer un tema que, bueno, para todo el mundo protestante es un tema cerrado y quisiera mostrar que en realidad no lo es. Eh, es el tema que hemos cubierto bajo el concepto de pecado original y que se encuentra contenido en el texto de Génesis 3. Es curioso, el acento siempre en este texto es el de la desobediencia. Me llama la atención porque en realidad el problema sí se explica de manera diferente en Génesis 3. Obviamente hay un caso de ruptura de un mandamiento. El árbol de el conocimiento del bien y del mal no deben comer. Ese es un hecho. Y es un hecho también que al comer de ese árbol se rompe la relación. Sin embargo, el modo en que esa relación se rompe es lo que llama profundamente la atención. Y aquí es donde vamos a detenernos. En los primeros 7 versos de Génesis 3, no en lo que sigue, porque lo que sigue es consecuencia de esto, pero esto es el fundamento. Si uno quiere entender de dónde viene el mal en el mundo y el sufrimiento en el mundo, si dice desobediencia, la única opción lógica sería la obediencia. Desgraciadamente, cuando hablamos de obediencia, básicamente a lo largo de la historia, no es obediencia a Dios, lo cual sería positivo totalmente. Es que la obediencia está mediada por los gobernantes, por los grupos religiosos de la élite, es decir, no, la preocupación al hablar de obedecer no es obedecer a Dios y a qué cosa de Dios hay que obedecer, sino básicamente a establecer la obediencia como un principio divino, irrefutable y que se permea en la sociedad a través de las figuras de autoridad. Es decir, obedecer al rey es obedecer a Dios. Hasta el día de hoy yo no he visto ninguna refutación de esto que realmente sea suficiente. Se gira en torno a un problema o se tapa el problema. El tema es que el pecado original no es necesariamente la desobediencia, sino lo que la genera. Y ahí es donde necesitamos profundizar, porque al entender cómo se genera esa ruptura, se entiende por qué fue necesario toda la historia que hoy tenemos contemplada dentro de lo que llamamos Antiguo Testamento. Obedecer y desobedecer son palabras que por la experiencia de América Latina representan un daño material y un nivel de violencia desmedido. Entonces, sin entrar a escarbar por ahí, eh, me concentro primero en el texto y dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho,
no coman de ningún fruto del huerto. La mujer correspondió o respondió a la serpiente diciendo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Y a partir del verso 7 vienen los resultados. El acento ha sido en obedecer, pero pongan mucha atención a lo que pasa aquí. Vamos a estudiar a la serpiente. La serpiente puede tener un origen de religiones antiguas del mundo de los hebreos, etcétera. Eso es irrelevante. Sí, el tema de astucia, que la palabra astuta es en hebreo equivalente en su estructura silábica a desnudos, ¿verdad? Que es lo que tenemos en el verso 7. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Eh, Desnudez y eh, astucia. Este concepto de astucia que ya veremos, en realidad tienen las mismas tres sílabas y eso hace que sean prácticamente equivalentes. No lo mismo, no lo mismo, pero que puedan sonar a los oídos de la gente como este, eh, similares, especialmente por las estructuras vocálicas, porque hay muchas vocales en el hebreo y suenan diferente y suenan a veces con rasgos sumamente delicados. Entonces, la serpiente era la más astuta y plantea el problema. O sea, Dios los tiene aquí, pero no los deja comer de nada. Entonces la mujer de inmediato establece que eso no es así. Dios es justo, nos deja comer de todo, excepto de un árbol, pero nos ha dicho que el día que comamos o lo tocáramos, moriremos. Entonces nos mantenemos aislados, pero comemos de todo, ¿verdad? En ese punto, la, la retórica ha planteado el problema como una pregunta que era puramente de respuesta sí o no, ¿verdad? De la serpiente. Y la mujer explica con detalle en qué consiste la decisión de Dios. Pero la serpiente plantea otra cosa. Eh, no van a morir. ¿Por qué dicen eso? No. Pero Dios sabe que el día que coman les serán abiertos los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Hasta aquí, de no comer, Dios está ocultando una parte a través de este mandamiento sin mediar una reflexión. La mujer tiene un redescubrimiento del árbol que en el verso 3 dijo, perdón, en el verso 2 dijo, no comerán de él para que no mueran. En el verso 6 cambia totalmente esta lógica de la que ha explicado la mujer e indica,
al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. ¿Qué ha pasado aquí? Y este es el gran tema y cómo se ha omitido en nuestra reflexión teológica. El tema aquí es que el árbol estaba puesto en una perspectiva y ahora ha sido ubicado en otra perspectiva. El árbol ya no significa muerte. Y es curioso, en la traducción en español que estoy leyendo aquí, la última frase del verso 2 es para que no muera. Y la primera frase de la serpiente en el verso, perdón, eso es en el verso 3, para que no mueran. Y la siguiente frase en el verso 4 es no morirán. ¿Verdad? El peligro ha sido anulado. Y se plantea la bondad de ese árbol. En el fondo serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Eso es lo que resuena y hace que el árbol se vea de otra manera. Esto es lo que podríamos llamar, o está en el ámbito sapiencial de la prueba. No se ve tan claramente como tal vez en algunos textos de Proverbios, pero en Eclesiástico 2 está muy claramente. Cuando empieces a servir al Señor, prepárate para la prueba. Y esto es lo que vemos también en Jesús de Nazaret, después del bautismo, ser llevado al desierto para ser probado. ¿Qué es la prueba? La prueba es el proceso que expresa lo que hay en el corazón de una persona, en lo más profundo de sí. Y aquí, tanto en el varón como en la mujer, ser como dioses, conocer el bien y el mal, es el deseo que se ancla dentro. Eh, por eso, muy importante de las tres cosas con las que se vuelve a valorar el árbol en el verso 6 es bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. El concepto de deseable es codiciable y lo vamos a encontrar donde menos se espera, que es en los 10 mandamientos, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5 y 6, ¿verdad? No codiciarás, no codiciarás. Y eso es codiciar, codiciable para alcanzar sabiduría. Ok, hasta aquí creo que con una sola lectura queda claro que el tema no es la desobediencia, sino cómo la desobediencia funciona. ¿Cuál es su mecanismo? El mecanismo es la nueva perspectiva de ver que aquello a lo que yo no tengo acceso, en realidad desde otro ángulo, es un bien para mí y necesito tenerlo. Es decir, lo veo bueno, agradable y codiciable. Esta visión del pecado original es la que se omite. El pecado original requiere que yo obedezca. Así es como esa teología se ha formado. Es decir, la desobediencia en todas sus formas es pecado. Y si un superior me dice que me da una orden, yo tengo la obligación de obedecerla. Voy a citar a un profesor nazareno que en 1981, en un curso que me dio, decía,
obedecer es mi obligación. Si un jefe me dice a mí, me da una orden y esa orden tiene algo que va a dañar a otra persona, mi obligación es cumplir la orden. El jefe que dio la orden injusta es el que se las ve con Dios. Yo, al obedecer, cumplo con Dios. Esta lógica es fundamental. Y hay otra imagen también que mezcla obediencia y disciplina, que también es un tema agudo porque es nuestra manera de criar a los chiquillos y a las chiquillas. En buen español tico, eso es a las niñas y los niños. Eh, Decía este hombre que Dios quebranta a la gente, que eso es lo que Dios busca, que uno se quebrante. Pero el ejemplo que daba era este. Los caballos de paso tienen que aprender y son sometidos a una disciplina muy violenta y agresiva porque se les pone un freno de metal en la boca. Si no obedecen, se tira, aunque sea hasta rasgar y producir sangrado. Porque Dios, así como el jinete o el entrenador, ese caballo, desea quebrantarte para que obedezcas. Eso deja por fuera cualquier idea de compañerismo, cualquier idea de honestidad al expresar mis dudas, mis necesidades o mis deseos ante Dios. ¿Cómo se puede discutir ante un Dios que le dice a uno, haga esto? Un ejemplo de esto es la orden que le da Dios de sacrificar a Isaac, a Abraham. Y Abraham cumple ese proceso hasta el último. Cuando Abraham va a matar con el cuchillo a su hijo, Dios detiene su mano y provee un carnero. Aquí hay varias cosas que considerar. Primero, ese peregrinaje de Abraham para sacrificar a su hijo es una prueba que hay en el corazón de Abraham, porque el reto que tiene es muy grande y necesita probarse a sí mismo y necesita probar cuál es su compromiso ante Dios para ir adelante con la carga del mundo que tiene. Curiosamente, se ve siempre la, la prueba de Abraham como un acto eh, positivo de obediencia, pero no se hace ver que es Dios el que impide ese sacrificio, porque ese no es Dios. Dios posteriormente prohibirá de todas las maneras posibles dar en sacrificio a un niño. Y está penalizado en muchos textos no ofrecer los niños a Moloch. Dios no va a matar a un hijo porque le da la gana. Ahí hay un enorme problema en el juez Jefté, ¿verdad? Claro, es otro contexto, pero muy interesante porque la primera que sale es su hija y llora por la decisión de su padre. Pero eventualmente en distintos relatos que surgen en otras localidades, la hija va a ser sacrificada, acepta el sacrificio por obediencia. En este no. La hija se enluco, la hija se revela. Al final igual es sacrificada porque no puede oponerse a la fuerza militar de su padre. Pero es otra cosa. No
lo que entendemos en Abraham son dos cosas, que Abraham tuvo el corazón para darle a Dios lo más preciado que tenía, su vínculo al futuro, la realización de su ser como padre de muchas naciones. Pero también vemos la prueba de que Dios no permite el sacrificio de seres humanos para saciar su apetito. Muy importante, porque es una prueba para Abraham, pero también una prueba para Dios. En esta prueba Dios va a expresar lo que es. No toda obediencia es teológicamente viable, ¿verdad? Entonces, este texto que vemos en Génesis 3 tiene varios elementos. El concepto de astucia de la serpiente. Eh, Tengo dos imágenes contradictorias sobre la palabra astucia. En Proverbios 14:8, la ciencia del astuto está en comprender su camino. La indiscreción de los necios es el engaño. El prudente es lo que dice, así se traduce en las Biblias, astuto, ¿verdad? La ciencia del prudente, la ciencia del astuto está en comprender el camino. La indiscreción de los necios es engaño. Ahí está en positivo. En Job 5:12 dice, frustra los pensamientos de los astutos para hacer vana la obra de sus manos. Entonces, la palabra que se usa aquí y que ya indiqué que es homóloga en sonido a desnudez es una palabra muy torcida. Y curiosamente como caminan las serpientes, ¿verdad? No es la palabra que yo usaría o que se usaría en el hebreo para señalar la inteligencia y la sabiduría de alguien. No, es una palabra complicada, ambigua. Puede significar dos cosas, una positiva y una negativa. Eh, en la traducción es importante entender eh, que lo que gatilla el tomar la fruta es el deseo para alcanzar sabiduría. No se quiere romper el mandamiento, se quiere alcanzar sabiduría y, claro, ser igual a Dios en ese conocimiento. Vean qué interesante. No es el fruto por el fruto, es el fruto puesto en esta perspectiva. Eh, Curiosamente, eh, en el caso de, bueno, ustedes saben que la palabra Edén, Edén es jardín, pero Edén no se usa en la Biblia casi. Hay otro lugar donde se usa, que es en Ezequiel. Y vean qué curioso cómo se usa Ezequiel 28:2. Y voy a poner 2 y 6 nada más, que son los textos que, digamos, son relevantes aquí. No tienen que ver, ustedes pueden leer el resto. Dice, este es el rey de Tiro, al que Ezequiel le comenta lo que dice Dios. Tu corazón se ensoberbeció y dijiste, yo soy Dios y estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares. Pero tú eres hombre y no Dios y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como el corazón de un Dios, y ahí viene eh, la terrible condena, ¿verdad? Al rey de Tiro. En el Edén, ¿verdad? Esto es muy curioso. Déjenme buscar brevemente y perdón que me atrase. Eh, Ezequiel 28.
porque leyendo Ezequiel 28 y siendo el único otro lugar en donde aparece la palabra Edén, es muy curioso que lo que se resalte ahí sea este, eh, la soberbia, al mudar el corazón del corazón humano al corazón de un Dios, ¿verdad? Dice así: Hijo de hombre, di al rey, al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y machacarán tu esplendor. Es curioso, Edén está en el verso 13 y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, le dice al rey de ti, al príncipe de Tiro. En toda piedra preciosa era tu vestidura, la cornerina, topacio, jaspe, crisólito, que son mencionadas en Génesis 2. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con tu iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esto es curioso porque esto está hablando de soberbia. Y nos guste o no, la búsqueda de Eva y posteriormente de Adán, pero de ambos, fue ser igual a Dios. ¿Qué es lo que cuestiona aquí Ezequiel 28? Tú eres un hombre y sin embargo te crees un Dios. Te puse en Edén. Es decir, esta Ezequiel hace una relectura de este momento de la creación en Génesis, y esta lectura o esta relectura hace que pensemos con mucho cuidado a qué nos referimos cuando hablamos de pecado original.